Todo comenzó con una mujer. Siempre hay una mujer. A veces las cosas parecen ir con normalidad, pero siempre hay algo que acaba por perturbarlo todo. Pero será mejor que comencemos por orden. Seis mujeres han sido asesinadas y hoy se ha encontrado a una séptima. La prensa sensacionalista ha comenzado a llamarlas las Pléyades, como las 7 hijas de Zeus de la mitología griega. Todo apunta a que el hombre que ha cercenado sus almas y secuestrado sus anhelos y sueños, el hombre que ha destrozado sus deseos más profundos, quien ha extinguido la llama de sus vidas, es un cabrón desalmado, conocido como La Silueta. Tras quedar con mi socio, hemos acordado que entrevistará a la vecina de la Pléyade número 6. Su voz es aterciopelada, casi etérea. Parece que canta cuando habla. Mueve los labios mientras me informa sobre la Pléyade número 6. Ella era su vecina de abajo. Alguna vez se cruzó con ella. Esta Pléyade trabajaba moviendo el culo en un garito de mala muerte, el Club Badois, a las afueras de la ciudad. Mi colega me llama por teléfono y me informa de que el último sitio donde se la vio viva fue un vertedero putrefacto cerca del puerto, el maldito Club Badois, trinchera de drogatas, putas y asesinos. Un gran sitio para trabajar. Ella me dice que el Badois es un hervidero de hijos de puta que no necesitan excusa alguna para liarse a tiros con agentes de la ley. A la más mínima sospecha de que algún forastero tenga relación con la bofia, puede acabar con el pecho lleno de plomo y agujeros de 9 milímetros por todo el cuerpo. No me imagino lo que puede liarse allí. Uno de los parroquianos del club me ha reconocido como uno de los cabrones que le metió en la cárcel hace años. La furia y el miedo, la ira y la desesperación recorren todos los húmedos y fríos pasillos de este antro infecto, donde la sarna y la carcoma han infectado a todos los presentes, llenándoles de rencor y ansia de sangre. Da igual que no sea poli, que solo sea un detective de segunda. Solo quieren ver correr la sangre de aquellos que creen tener el poder. Todos parecen iguales, no solo porque sean la copia exacta del prototipo de imbécil, sino porque no soy capaz de distinguir las facciones ni los detalles de absolutamente nada. Agnosia, así lo definen los médicos. Un trastorno cerebral que afecta a cómo soy capaz de percibir visualmente mi entorno. Para mí, las personas solo son siluetas, moviéndose en la realidad. La sangre de toda la chusma, de los mamones o diapolis del Badois, se derrama por mi ropa, las paredes y mi arma. La joven se siente nerviosa, inquieta. Un escalofrío le recorre la espina dorsal mientras intenta decirme quién puede ser el asesino, pero no es capaz de discernir quién es. La Silueta. Los padres de la Pléyade número 6 nos contactaron para resolver el caso de la muerte de su hija. Los mejores detectives privados, reza nuestro anuncio del periódico. Ojalá fuera verdad. Y ahora los padres de la Pléyade número 7 nos han pedido realizar el mismo cometido para con su hija. Yo he quedado con la hermana de la Pléyade 6 aquí en el despacho y la jefa de la Pléyade 7 en un parque. Tengo un día ajetreado. Parece asustada, y no por miedo a la muerte, sino por el miedo al desconocimiento de no saber lo que ha sido de su hermana. Parece asustada, un pequeño cachorro que se arrastra a mis pies suplicando seguridad. Creo verla temblar, pero cuando escucha mi voz parece calmarse y entrar en calor.
Tras las preguntas protocólicas, no parece saber nada de su hermana. Tras la asustada hermana de la Pléyade 6, me cito con la jefa de la Pléyade número 7. Al contrario que la anterior, parecía segura de sí misma. Repasa mentalmente las preguntas que le hago. Tras pensárselo mucho, me dice que la última vez que vio su hermoso rostro fue hace 2 días. Su hermano fue a recogerla al trabajo. Tenía un coche ostentoso y una mirada superficial. Pronto sabremos más. Voy a interrogar al hermano de la Pléyade número 7. El café estaba caliente, pero el ambiente era gélido como el abrazo de una vieja prostituta a punto de echar su último polvo. El hermano de la Pléyade número 7 es un hombre curioso. Recuerda a su hermana con cariño y habla de lo que solían hacer durante su infancia. Parece tristemente afectado por lo que ha pasado. Me tiende una tarjeta de visita del sitio donde trabaja, que guardo junto al informe que estoy escribiendo. Aunque no puedo ver su rostro, parece llorar y gimotear. Comienza a llover fuera, como si las lágrimas de las Pléyades bajasen a la tierra. Junto al angelical cadáver de la Pléyade número 5, se encontró una carta dirigida al jefe de policía. En ella se especifica que 7 jóvenes serían las elegidas, y desde ese momento fueron conocidas como las Pléyades. En el 51 de la calle Bradbury con Hobbs, allí estaba el apartamento de la Pléyade número 7. Me dirijo hasta allí. La mezcla de humo de tabaco y Chanel número 5 es lo primero que siento al entrar en el apartamento de la Pléyade número 7. Ese olor me abofetea el olfato con recuerdos del pasado. Ese olor me es más que familiar. Chloe, exótica belleza, radiante figura, curvas de escándalo, asesina profesional, siempre armada y dispuesta a apretar el gatillo. Para ella, la vida no era más que un juego de naipes. ¿Qué cojones haces aquí? Le pregunto qué coño hace aquí, pero solo responde con una carcajada. Su voz me perturba aún más y me transporta a un caso pasado en el que compartimos algo más que informes y armas. Sus húmedos y dulces labios saben a ceniza, mientras se deslizan entre los míos y siento una cálida sensación de seguridad y calma, como si estuviese en mi hogar. Primera Pléyade enterrada viva. Se tardó 1 mes en descubrir su sino. Ya solo quedan 6 bellas vidas. Segunda Pléyade en lienzo de lino. Muerta a merced en el balcón del teatro. Por perecer solo quedan ya 5. La tercera Pléyade es un relato. Desapareció, jamás se volvió a ver. Miro las fotos, solo quedan 4. La cuarta fue colgada de los pies, cercenada, violada, sucumbió. Respiro mi ira. Solo quedan 3. A la quinta le arrancaron la voz. Fue degollada, con plena tortura, se desangraba y quedaban ya 2. A la sexta Pléyade en la basura. Nos la encontramos ya descuartizada, asesinada. Solo quedan 1. La última Pléyade fue desollada, violada, crucificada y tendida. Se acabó por ahora. No hay palabras. Un momento. ¿Puede ser posible? Solo 6 de las Pléyades tienen una característica especial y llamativa. Una de ellas no. Como los gatos, tienen un ojo de cada color. Salvo la última. ¿Acaso nos hemos equivocado y la última no era una Pléyade? En los informes vemos que sí es una Pléyade.
cumple con los rasgos definidos por el propio asesino. Joven entre 16 y 21 años brutalmente asesinada. ¿Por qué cojones la última no tenía los ojos de distintos colores? ¿Es un rasgo importante para el caso? ¿La última Pléyade no es una Pléyade? ¿Qué dice el informe del interrogatorio? Me encantaban los ojos de mi hermana. ¡Qué hijo de puta! ¿Puede ser toda una coincidencia? ¿Es una pista? Nos ha dicho qué buscar y cómo encontrarlo. En el informe de la Pléyade número 7 encuentro la gran sorpresa. La Pléyade número 7 tenía un hermano. Fallecido hace 10 años. Ese tío no era su hermano. Y si no era su hermano, solo puede ser una persona. Matadero municipal. Deberíamos investigar. En un mundo en el que no te fijas ni en los colores ni en los detalles, la heterocromía pasó desapercibida hasta para la prensa. Sus labios eran suaves, pero como la auténtica arpía que era, estaban llenos de veneno. Me hiere de gravedad, pero no me mata. Chloe era una asesina profesional. Es probable que alguien le haya pagado para seguirme y acabar conmigo. Una mala decisión. Mala jugada, muñeca. Llamo a mi colega para pedir auxilio, pero en ese momento me cuenta todo lo que ha descubierto. La última Pléyade no es una Pléyade. Esa información me golpea de forma abrupta. No sé cómo reaccionar ante esa frase. Mientras me cuenta los detalles de los ojos de las Pléyades y lo del falso hermano de la última, observo que Chloe tenía la misma tarjeta del matadero municipal. Acordamos en vernos allí y descubrir la puta implicación que tiene el matadero en todo esto. La 7 no es una Pléyade. ¿Significa eso que aún falta otra más? Junto al matadero había un gran bosque al lado de una carretera. Allí me da la bienvenida un grupo de matones que no parecen permitir la entrada a nadie. Las imágenes de las 7 Pléyades que nunca he visto parecen mirarme a los ojos, pero todo parece acabado. ¡No!
El olor a sangre putrefacta invade el ambiente del matadero. El eco metálico de la muerte se hace palpable a cada paso. Al entrar, veo la silueta de un hombre que fuma un gran habano. Al verme, se queda en silencio. No dice nada. Da una última calada y tira el puro al suelo, pisándolo con pasión. Entonces, abre sus brazos y me dice que me esperaba, que estaba impaciente de mi llegada. Solo nosotros daríamos con él. Ríe con bravura y se jacta de las 7 mujeres muertas. En ese momento no puedo más y saco mi arma. Ríe ante ella, no tiene miedo. Para él soy como un niño con un juguete. Entonces le corto y le digo que hemos impedido su cometido, que la prensa cree es la Pléyade número 7 es solo una mujer más asesinada. Ríe aún más. Au contraire, detesto esa frase. Entonces me dice algo que me hiela la sangre y me deja petrificado. La Pléyade número 7 ha muerto recientemente y no por sus manos, sino por sus maquinaciones. La Pléyade número 7 era una conocida asesina con la que he tenido algún que otro encuentro. ¡Joder! ¡Coño! ¡Chloe! Esa maldita hija de puta fue manipulada para que fuese muerta por mí y mi arma. Ha ido demasiado lejos. Ocho mujeres, 8 disparos. Los tipos de fuera resguardaban a alguien de importancia. La lástima de todo esto es que no puedo ver su cara. Tampoco he hablado con él. Solo me he preocupado en la venganza de las Pléyades. Y una mujer que no seguía el canon. He sido golpeado, disparado y atacado, pero a pesar de todo, he conseguido mi objetivo. Las Pléyades descansarán en paz. Las mujeres asesinadas descansarán en paz. La Pléyade número 7, o la que nosotros creíamos que era la Pléyade número 7, era simplemente una mujer asesinada. No tenía los ojos de distinto color. Por lo tanto, no era una víctima de la silueta. Fue puesta ahí para confundirnos. Lo peor de todo es que Chloe sí que tenía los ojos de distinto color. Y yo la he matado. Cojo el teléfono y llamo a la policía para indicarles dónde encontrar a la silueta. Policía, encontraréis el cadáver del asesino de las 7 Pléyades en el antiguo matadero municipal. Jamás conoceré las motivaciones de la silueta, pero sí a sus víctimas. El muy cabrón se encargó de que Chloe fuese la auténtica 7ª Pléyade. Si la encuentran, no será muy difícil que sepan que yo he sido el que la ha matado. Pocos detectives están fichados por usar balas de punta hueca. Eso y los matones del Club Badois harán que pase una larga temporada en prisión, a pesar de haber acabado con la vida de un cabrón asesino sin escrúpulos. Ya no queda nada por hacer. Todo comenzó con una mujer, y todo acabó con la misma mujer. Ahora ya nada importa. Solo somos víctimas. Solo somos siluetas.